Hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento, diferentes personajes sobresalientes, como Moisés, por ejemplo, y casi da ganas de decir el gran Moisés, ¿no? Porque realmente era grande. O algunos, o varios varios de los jueces, de los reyes, ¿no? ¿Quién no ha oído hablar de David, ¿no? El gran rey que hasta en el Nuevo Testamento es mencionado recurrentemente. También están los profetas, y entre los profetas nadie podría ignorar, por ejemplo, a Isaías, del cual se dice que era el príncipe de los profetas. Hay un profeta con el que nadie quisiera sentirse identificado. Más bien usamos su nombre para referirnos a alguien cuando es un llorón. ¿A quién nos referimos? ¿A quién? Jeremías, ¿no? Y a veces se dice con desprecio, este es un Jeremías, como diciendo es un llorón. Y eso es aberrante, ¿saben por qué? Porque era un profeta de lo mejor. Era en realidad el patito feo. Jeremías era el patito feo. En su época, sobre todo entre sus contemporáneos, pero aún en el grupo de los profetas no tuvo todas esas luces de Isaías que ya he mencionado, no tuvo los alcances de Ezequiel con sus profecías impactantes y todo. Mucha profecía fatídica, es decir, que avisa de lo que va a ocurrir en el futuro, Jeremías no tiene. No digo que no tiene en absoluto, estoy diciendo que no hay la abundancia de menciones proféticas acerca de Jesús como el Mesías, por ejemplo, como sí hay en Isaías, ¿no? Jeremías no tiene. ¿Qué es lo que lo hace tan importante? Justamente que cumplió su rol de patito feo. Ahora, Jeremías es un libro largo y yo estoy seguro que algunos de ustedes no lo han leído. Y algunos de ustedes que lo han leído tienen la conclusión de que qué complicado y pesado y ya, mejor me paso, ¿no? Y vamos al Nuevo Testamento, que es mucho más llevadero, más fácil de comprender y todo. Entonces, no van a encontrar mucha gente que diga, mi libro preferido es Jeremías, ¿ya? O mi versículo preferido está en Jeremías, capítulo tal, versículo cual. No hay. Sí, encontramos muchísimos versículos de esos radiantes en Isaías, pero no en Jeremías. Pero si uno le dedica un poquito de tiempo y de atención, posiblemente Jeremías tenga la virtud de tocar esos puntos ocultos de nuestro corazón y sea capaz de vivificar esas partes que a veces están ahí medio muertas. Ahora, vamos a leer un pasaje relativamente corto que se encuentra en el capítulo 15, los versículos 15 al 21 en Jeremías. Pero ahora sí, si no tienen Biblia, compren una, por favor. Si no tienen Biblia, compren una. Consigan una Biblia, ¿ya? Muy bien, necesitamos leer. Jeremías 15 al 21. Dice, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame
y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Amén. En los 15 capítulos anteriores, o 14 y medio capítulos anteriores de Jeremías, hemos encontrado varias cosas. Por ejemplo, en el capítulo 1, el llamamiento de Jeremías. Dios llama a Jeremías, le dice: ven, vas a ser mi profeta. Y Jeremías dice: no, por favor. Y Dios le dice: pero ¿cómo? ¿Vas a ser mi profeta? Y él dice: no, soy changuito todavía. No usa esa palabra, ¿no? Dice él en la Reina Valera: soy niño, no me envíes a mí, yo paso. Y Dios le dice: no digas eso. Te voy a enviar y tú vas a hablar por mí. Listo. Y así sigue. Y entonces el ministerio de Jeremías es cuesta arriba. Es una dificultad, es como manejar bicicleta en subida y sin caja de cambios, ¿no? Es mucho esfuerzo. ¿Por qué? A Jeremías le tocó vivir en una época horrible. Gran parte de su ministerio se realizó con lo peor que produjo Judá. Reyes impíos, desobedientes. Hubo todo lo necesario durante el gobierno de Ezequías como para que el pueblo se convirtiera, y después hubo otras épocas buenas, aún con el rey Josías, que fue el mejor rey de todos. Jeremías profetizó en ese tiempo, pero vio que aunque había un buen rey y una buena dirección y todo lo necesario para que el pueblo se condujera bien, el pueblo estaba empeñado de dejar a Dios y de abrazar las religiones, las doctrinas, las prácticas de los pueblos circunvecinos, con su paganismo, y la corrupción había entrado hasta lo profundo del pueblo de Judá. Y entonces Jeremías era un predicador antipático que les iba diciendo: no hagan eso, está mal. Y le decían: ¿quién te ha llamado? ¿Quién te ha dicho que
que tú opines. Hasta que, llegado el momento en que les molestó tanto, lo encarcelaron para que se calle. Y como no se calló, lo pusieron en un calabozo a pan y agua. Y como no se calló, lo metieron en una cisterna llena con lodo. ¿Se imaginan una prisión peor que esa? Bueno, ahí estuvo Jeremías. Jeremías no es un libro corto, y aquí estamos en el capítulo 15 todavía, pero es muy ilustrativo porque este es el síndrome del patito feo. Y esa es la situación en que muchas personas se sienten en determinados momentos, ¿ya? ¿Qué sé yo? Hay un grupo de muchachos de un barrio y en ese barrio los chicos se juntan y hacen sus cosas y todo, y ahí estás tú. Y entonces los otros chiquitos te dicen, vamos a ver pornografía. Y tú dices, no, yo no participo. Ah, ¿eres mariconcito o qué te pasa o qué? ¿No? Ah, eres un santulón. O no importa, de lo que te tachen por no participar de lo que ellos hacen. Estás como empleado en una empresa pública y te dicen, bueno, este es tu escritorio, tienes que dejar entreabierto tu cajón y cuando viene el público le dices que ahí deposite algo y al fin del día nos repartimos lo que tú recaudes. Y tú dices, no, yo no voy a participar, eso es pedir coima. Ah, bueno, ¿quieres trabajar o no? ¿Que te crees mejor que nosotros? Si quieres, presentas tu renuncia. Y así en cada instancia, notas que la sociedad de la cual eres parte está corrompida y es como una arena, como un pantano, como un fango que te quiere chupar, te quiere absorber y que te quiere ahogar en medio de su corrupción. Quiere que tú participes. Y cuando dices no, entonces se ponen firmes y crueles y la pasas mal. Y quizás seas un cisne, quizás, pero entre los demás te ves como un patito feo. Y eso es lo que causa el Evangelio. El Señor Jesús, cuando llamó a los discípulos y se reveló a ellos como el Cristo de Dios, fue mal comprendido porque entonces ellos dijeron, ah, qué lindo, estamos con el Cristo de Dios. Y Jesús les dijo, no lo digan, porque ni ustedes entienden a qué se refiere esto. Si alguno quiere guardar, preservar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, él la guardará. Así que ser de Cristo respecto al mundo implica imprescindiblemente pérdida. Pérdida. Porque para comenzar pierdes el aprecio de los que te rodean. A veces de tu propia familia. Tu familia no es capaz de apreciar tus iniciativas, tu forma de ver y casi están deseando que cambies de residencia. Mejor sería si te vas a otro lado, porque eres incómodo. Ya eres como un puercoespín al cual mejor no acercarse. Eres un antipático. Eres un patito feo.
Ahora, el capítulo 15 que hemos leído comienza no en el versículo 15, tal como lo hemos hecho en su lectura. Comienza realmente, como todos los capítulos, en el versículo 1. Solo voy a leer el versículo 1 para saber de qué se trata en su inicio. Dice, me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. ¿De quién está hablando ahí? De Moisés y Samuel, dos otros profetas, más antiguos que Jeremías, obviamente. Moisés es el gran profeta libertador del pueblo de Israel, de Egipto, el que les guía para salir y que tienen tantas experiencias maravillosas de parte de Dios. Ahora, sin embargo, como profeta y sacerdote, a Moisés es incomparable porque en un momento dado ocurrió que cuando el pueblo de Israel adoró al becerro de oro, Dios le dijo a Moisés, Moisés, ¿sabes qué voy a hacer? Los voy a destruir. Porque realmente esto que han hecho no tiene nombre, es tan aberrante, yo los voy a destruir. Y de ti voy a levantar un nuevo pueblo. ¿Qué hubieras hecho tú en esa situación? Yo me temo que muchos de nosotros habríamos dicho, ¡buh, fiesta! ¡De mí! Van a ser un nuevo pueblo, ¿ya? Y este sí se va a portar bien y todo. Pero Moisés no. Moisés realmente amaba a su pueblo y le dijo, no, Dios, no hagas eso, por favor, no los destruyas. Mira, si tú los vas a destruir, a mí también, ráeme de tu libro. No, no quiero. No quiero. Y algo muy extraño, y yo sé que suena a herejía, pero Moisés le doble el brazo a Dios. Le hace desistir en su intercesión en favor del pueblo, y a Dios le agrada eso y le dice, está bien, los voy a perdonar, y entonces guíalos y sigan adelante. Entonces la intercesión de Moisés fue magnífica. Bueno, ¿cuál es el otro profeta mencionado aquí? Samuel. Samuel también en cierto momento intercedió por el pueblo de Israel cuando estaban en graves apuros con los filisteos y Dios le escuchó. ¿Ya? Igualmente, Samuel tuvo esa gracia de parte de Dios mismo de pedirle a Dios que cambie de opinión. Y Dios cambió de opinión. Sí, pero ahora en el capítulo 15 dice, si en este momento estuvieran Moisés y Samuel, yo no les escucharía. O sea, Judá ha cometido tal gravedad en los pecados que ha hecho que yo ya no voy más. O sea, el castigo va a venir sobre Judá. Y Dios le prohíbe aquí, en este pasaje, le dice, no pidas por ellos. Ya no te voy a oír. Pedir por ellos significaba en ese momento para Jeremías tomar partido del pueblo en contra de Dios. Así que Jeremías no lo hace, pero queda muy decepcionado. Y este es el asunto tan interesante y tan importante del pasaje que hemos leído y que tenemos aquí en nuestras Biblias.
capítulo 15, desde el 15 para adelante. ¿Qué es lo que tenemos? Una pelea entre Jeremías y Dios. ¿Pero acaso se puede pelear con Dios? ¿Saben qué? Una cosa interesantísima es que varios de los grandes hombres de Dios pelearon con Dios. Por ejemplo, Jacob peleó con Dios y, según la descripción de Dios mismo, venció en Peniel. Así es descrito, peleó con Dios y venció. Ahora, no es una pelea de opositores, ¿ya? La pelea consistió en que le dijo a Dios: no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Quiero que me bendigas y me voy a aferrar a ti hasta que me bendigas. Luchó con Dios y venció, obtuvo la bendición. Ese es el caso de Jacob. Aquí Jeremías está en esa situación en que seguramente tuvo una desmoralización, tuvo un momento de decaída y en ese momento está quejumbroso delante de Dios. Y Dios le dice: un momento, Jeremías, vamos a poner las cosas en orden, vamos a arreglarlas, vamos a revisar si tu mira está bien calibrada, si estás apuntando en la dirección correcta. Lo que estás pensando tú no está bien. Lo que necesitas es convertirte. Ahora sí estamos sorprendidos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Versículo 19. Si te convirtieres. A ver, un ratito. El profeta de Dios tenía que convertirse. Estamos acostumbrados a, como cristianos, ver a los que no son cristianos, a los paganos, y decirles: bueno, tienes que convertirte. Y si él te dice: tú tienes que convertirte, no, yo ya soy cristiano, ya soy convertido. Como que la conversión es necesaria para los otros, pero no para nosotros. Pero no es así. El llamamiento a la conversión es algo estable. Todos los días necesitamos convertirnos. Por supuesto, hay una conversión inicial que es de alguien que está yendo en una dirección y que es llamado por la gracia de Dios y cambia totalmente de sentido y ahora se va en dirección opuesta. Esa es la conversión inicial. Estabas en el mundo, ahora vas a Cristo o recibes a Cristo. Pero a partir de ahí, cada vez que estás dando pasos en la vida cristiana, necesitas reconocer: no estoy perfecto en mis caminos. Necesito volver a revisar la dirección en que estoy caminando. Necesito convertirme, es decir, apuntar bien. ¿Qué es lo que he estado haciendo? ¿Qué es lo que he estado pensando? Y luego vuelve a usar este verbo en el mismo versículo 19. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Y quiénes son ellos? Son el entorno de Jeremías. Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿Saben qué? Jeremías, de nacimiento, de origen, de oficio, realmente era un sacerdote. Era de la tribu de los sacerdotes, de Leví. Vivía en la aldea de los sacerdotes, ahí cerca de Jerusalén, en Anatot. Era un típico sacerdote. Se lo conoce como profeta porque Dios lo llamó al ministerio profético, pero de oficio
Él era un sacerdote. ¿Con quién vivía el sacerdote Jeremías? Con los sacerdotes. Compartía con ellos. El problema es que aunque eran sacerdotes de Dios, era gente sin Dios. Era gente que no había sido renovada en su espíritu. Eran personas perdidas, aunque estaban en la religión correcta, en la religión del antiguo pacto, pero no conocían a Dios y no querían honrar a Dios. Y habían aceptado el sincretismo religioso y participaban de las fiestas paganas y de las actividades en cultos idolátricos y no se hacían problema. Era gente como la gente de nuestros días, que pensaban que había que abrir la mente. No hay que pensar que solo nosotros tenemos la razón. ¿Por qué no? Los budistas también son buenos. Y los musulmanes. Hay que ser abiertos, hay que ser amplios. Jeremías, en cambio, era un cerrado de mente. Así lo veían. Y por eso era el patito feo. Inevitablemente, la idolatría trae corrupción moral. Inevitablemente. Si alguien deja el culto al verdadero Dios en la forma en que la palabra ordena, inevitablemente también va a caer en corrupción. Eso está explicado en Romanos capítulo 1. Ese es el asunto. Cambiaron la gloria de Dios, entonces Dios los entregó a costumbres perniciosas. El entorno de Jeremías era maligno. Era gente que tendría que haber sido de Dios, era el pueblo de Dios, eran los sacerdotes de Dios, pero era gente sin Dios, que además estaban tratando de arrastrar a Jeremías en sus puntos de vista. Y Dios le dice, tú no te conviertas a ellos, no les sigas, no aceptes su moral o su inmoralidad, sus prácticas, no aceptes su visión teológica equivocada. Ellos que se conviertan a ti. Ahora, esto por supuesto siempre lo deja uno en una situación fea, porque uno llega a pensar, todos ellos van hacia la derecha, yo voy a la izquierda, ¿cómo voy a pensar que yo estoy en la razón si ellos son todos? Yo soy la excepción. Sí. Pero Dios y yo somos mayoría. Este conflicto lo tuvo también Martín Lutero. Martín Lutero, ustedes conocen su historia, llegó a un punto en que por la gracia de Dios redescubrió el Evangelio. El Evangelio se había perdido en la mente y corazón de la gente de la Edad Media, del oscurantismo primero y después de toda esa época en que ya no entendían el Evangelio como el mensaje de la gracia de Dios. Lutero fue llamado a reflexión al ver la aberración que era la venta de indulgencias. Y él pensó, bueno, ¿qué es una indulgencia? Es un certificado que el Papa vende por el precio de un thaler, era la moneda alemana,
equivalente, o de ahí deriva el dólar, por si acaso, ¿ya? Entonces, $1 de esa época valía la salvación de una persona que estuviera, según ellos enseñaban, en el purgatorio. Así que tú pensabas, yo tanto quería a mi tío Ruperto y ahora mi pobre tío Ruperto debe estar quemándose en el purgatorio. ¿Cómo hacemos para que salga? Bueno, puedo comprar una indulgencia por $1 y mi tío va a salir del purgatorio y va a ir a la gloria de Dios. Entonces, haré un esfuerzo y pagaré $1. Y Lutero pensó, bueno, si el Papa tiene la capacidad de entregar indulgencias, ¿por qué no lo hace gratuitamente? Para todos. Y vaciamos el purgatorio. ¿Por qué cobrar? Y ese fue el cabo, la punta del ovillo para ir descubriendo. Eso no tiene nada que ver con el mensaje bíblico, porque el mensaje bíblico consiste en el anuncio de que el amor de Dios se ha expresado y nos ha alcanzado, y Dios nos está llamando a reconciliación, ofreciéndonos su perdón gratuitamente. No tienes que pagar nada, porque además no sirve para nada si tú pagas. Pero entonces le dijeron a Lutero, ¿qué te crees tú? ¿Crees que todos los doctores de la iglesia y el Papa y sus cardenales y el colegio de obispos y todo eso, todos están equivocados y tú solito tienes la razón? ¿Qué pretensión es esa? Entonces Lutero dijo, el más pobre y humilde de los cristianos con la palabra de Dios es mayor que todo el papado con sus doctores y sus concilios y todo. Jeremías, ellos que se conviertan a ti, no tú a ellos. Ahora, si tú te conviertes, yo voy a hablar a través de ti. Eso no garantiza que ellos se van a convertir, no garantiza que van a cambiar. Las cosas no tienen que terminar bien para ti, por supuesto. Solo garantiza que si tú te conviertes a mí, le dice Dios, yo te voy a poder usar. Vas a ser mi boca. Yo voy a hablar a través de ti. Y concluye con una promesa. Y te libraré de la mano de los malos. Y te redimiré de la mano de los fuertes. Si en algún momento tú te sientes como el patito feo, no apreciado por los que te rodean, rechazado por Cristo, no te preocupes, es por este tiempo. Quizás dure toda la vida, tu vida, pero nada va a ser comparable con ese momento en que tú, en el día que Jesús vuelva, te encuentres con tu Salvador y escuches sus palabras. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿No quisiéramos escuchar eso? ¿No quisiéramos escuchar que entonces se den cuenta? No es un patito feo, es un hermoso cisne. Porque esa es la verdadera naturaleza del que está aferrado
a la mano del Señor. Tal vez en este mundo Jeremías nunca va a ser el ideal a seguir. La gente quizás no quiera parecerse a él, ¿no? Muchos van a querer parecerse a David, ¿no? Que era un muchacho hermoso y todo, y valiente, sobresaliente, o a Salomón con toda su gloria. Pocos van a querer ser como Jeremías. Y yo me imagino que en el reino de Dios Jeremías va a tener un lugar muy especial. Dice la tradición, no la Biblia, ya no hay registro bíblico de eso. Dice la tradición que Jeremías al final de sus días fue llevado como prisionero por los mismos judíos, desde Judá, desde Jerusalén hasta Egipto, por un grupo que se había quedado. ¿Saben qué pasó, no? Los babilonios llegaron, conquistaron Jerusalén, saquearon la ciudad, quemaron gran parte, destruyeron el templo. Y entre los que quedaron estaban Jeremías y otros más. Pues ellos todavía sí se resistieron y se rebelaron contra Dios. Y se llevaron a Jeremías a Egipto. Todo eso dice la Biblia. Lo que no dice, que es solo parte de la tradición, es que Jeremías en Egipto mismo fue maltratado y su muerte fue horrible. Dice esa tradición judía antigua que fue atado a un árbol y el árbol fue aserrado, incluido el profeta. Ahora, es muy posible que esa tradición sea cierta porque en Hebreos capítulo 11 habla de aquellos fieles para con Dios, ¿no? El capítulo 11, ustedes saben, es el capítulo de la fe. Nombra a un montón de personajes sobresalientes en la fe, comenzando con Abel, Abraham, etc. Y luego dice, también hubo algunos que no les fue bien. Ya algunos tuvieron que vagar como pobres en el desierto y una serie de peripecias, pero menciona un dato. Dice que algunos fueron aserrados. Entonces es muy posible que esa vieja tradición judía sea verdadera, que Jeremías en Egipto murió aserrado. Vivió mal, vivió perseguido, despreciado, rechazado y murió, si esa tradición es cierta, aserrado. Y no es deseable para ninguno de nosotros. Pero ¿saben qué? Era leyendo a Jeremías que Daniel fue llevado a humillarse delante de Dios y pedirle a Dios entender las profecías de Jeremías, especialmente la profecía de las 70 semanas. El Señor Jesús lo menciona. Y las profecías dadas por el mismo Señor Jesús hallan sus raíces en el libro de Jeremías. Así que fíjense, realmente Jeremías es un grande entre los grandes, pero solamente para los que tienen la perspectiva de Dios. La instrucción de Dios para Jeremías: conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Más bien, conviértete a mí. Es una exhortación que nos llega a todos nosotros. Y decimos, yo ya soy creyente. Sí, pues, como dije antes, justo por eso. ¿Qué tipo de creyente eres? Tal vez un poco tibión,
Bueno, es un grave riesgo ser un creyente tibio. Podría ser vomitado de la boca del Señor. Necesitas ser un creyente firme, radical, como Jeremías. Ah, sí, pero me va a ir mal. Tal vez te va a ir mal. Pero eso es lo que quiere Dios, que te afirmes, que seas fiel y firme. Vamos a orar. Oh nuestro Dios, nos encanta este versículo con la promesa que contiene, en el que leemos tu palabra, tu voz dice, y te libraré de la mano de los malos. Gracias, Señor, porque tú le prometiste eso a Jeremías y a nosotros también. Pero es en la misma profecía que tú nos indicas a nosotros que nos convirtamos otra vez a ti, que apuntemos hacia ti, que no nos dejemos arrastrar por la opinión de los demás, especialmente cuando están en su mundanalidad, en su carnalidad. Señor, si nos ven como patitos feos, un día tendrán que reconocer que tú en nosotros has puesto un espíritu maravilloso, superior. Que así sea, Señor, para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.